En 2022 cumple 50 años una de las mejores películas de la historia, El Padrino. Celebrar las bodas de oro de este clásico es una nueva oportunidad para volverlo a ver y encontrar siempre nuevos detalles. Como esta transición, en donde el bigote de Marlon Brando se transforma en la copa de un árbol. La presencia de unos peces premonitorios en la escena en que Luca Brasi se reúne con Sollozzo. O el sutil detalle de que el teléfono del matón favorito de la familia lo guardan en una caja fuerte en el despacho de Don Vito. Y cómo olvidar cuando Michael ve una caravana de comunistas camino a la masacre de Portella della Ginestra en Sicilia, o el momento en que finalmente se venga de Fabrizio, el hombre que lo traicionó y el culpable de la muerte de su primera esposa. Si son fanáticos del Padrino y estos últimos momentos no les resultan familiares, no se preocupen. La explicación del por qué es una oferta que no podrán rechazar. Yo creo en Ayer No Más. Como siciliano que soy, creo en los valores que nos enseñaron las películas y las series con las que crecimos. Nos pidieron que hagamos El Padrino, pero los rechazamos porque no era una serie. Se fueron a otros canales a buscar ese contenido que tanto querían y lo aceptamos porque no somos rencorosos. Pero llegó el momento de hacer justicia en este canal. Y ahora van a ser ustedes los que van a estar en deuda con nosotros. Hoy, en Ayer No Más Miniseries, les presentamos El Padrino. En 1969, Mario Puzo publicó su quinta novela, El Padrino. El libro había sido adquirido por Paramount cuando tan solo era un manuscrito, y al convertirse en un éxito de ventas, el estudio puso las ruedas en movimiento para transformarlo en una película. Después de que medio Hollywood rechazara dirigirla, contrataron a un joven Francis Ford Coppola. Sus orígenes italoamericanos le darían autenticidad al proyecto y además realmente necesitaba el dinero. Coppola, que venía de ganar un Oscar por su guión de Patton, ya tenía varias películas en su haber y era la punta de avanzada para una nueva generación de directores que terminaría por dominar la década del 70. La tumultuosa trastienda de cómo se hizo la película es tan legendaria que en 2022 Paramount Plus estrenó una miniserie de 10 capítulos sobre su realización. Marlon Brando was interested. Brando's a fucking nightmare. El estudio no lo quería Marlon Brando. No querían que sea un film de época, no querían filmar en Nueva York, no querían filmar en Sicilia y no lo querían Al Pacino como Michael Corleone. Preferían actores como Robert Redford o Ryan O'Neal. Básicamente querían a sicilianos rubios y de ojos azules. Hace cientos de años, los sicilianos tenían cabello claro y ojos azules. Pero llegaron los moros, que alteraron toda la sangre para siempre. Durante todo el rodaje, Coppola estuvo varias veces a punto de ser despedido y filmó tanto material que podría haber editado una versión de 4 horas del film. Pero, como estaba contratado para entregar una versión de 2, eso fue lo que hizo. Cuando la presentó ante los ejecutivos de Paramount, estos le respondieron que había editado un tráiler largo y que volviera a agregar todo el material que había quitado. It's a trailer. It's a teaser. It's an insult. You cut. It's gorgeous. Sublime. Perfect. Finalmente, la película se estrenó el 24 de marzo de 1972 con una duración de 175 minutos, lo que significa que muchas escenas quedaron en el piso de la sala de edición. En total, 45 minutos de material fue descartado. Repasemos la trama del Padrino por si han estado durmiendo con los peces durante las últimas 5 décadas. El film original se centra en los entramados mafiosos de la familia Corleone.
Don Vito es el patriarca familiar, un inmigrante siciliano que encabeza un imperio mafioso en la Nueva York de la posguerra. Es generoso, agradable e increíblemente leal a su familia y amigos. Never tell anybody outside the family what you're thinking again. Tiene 5 hijos. Sonny, el mayor, es temperamental, mujeriego e impulsivo. El segundo, Fredo, es débil y sufre de un complejo de inferioridad. Tom Hagen es el pragmático hijo adoptivo y consigliere del Don. Connie, la hija mujer, y finalmente Michael, el más joven, que está alejado de los negocios de la familia y busca tener una vida normal. Pero el destino tiene otros planes y una serie de eventos los llevarán a convertirse en el sucesor del imperio de su padre. I never wanted this for you. El Padrino tiene uno de los mejores elencos de la historia del cine. Está conformado por varios actores ya consagrados y muchos que estaban dando sus primeros pasos en la industria. Es un elenco tan, pero tan bueno que hasta se puede armar un equipo de fútbol con los intérpretes. Y eso es lo que vamos a hacer. Señoras y señores, así forman los 11 titulares del Club Atlético Don Corleone. Al arco, Marlon Brando, el mismísimo Don Vito Corleone, un peso pesado de la actuación. Los centrales, James Caan y Richard Castellano. Sonny y Clemenza, dos seres temperamentales. Pasa la pelota o el jugador, nunca los dos. De laterales, las mujeres del elenco, Diane Keaton y Talia Shire. Intuición femenina para pasar al ataque. En el mediocampo, un jugador cerebral de 5, Robert Duvall, franqueado por el escurridizo John Cazale, admitámoslo, el único punto débil del equipo, y la sabiduría de un actor que trabajó con Kubrick, Sterling Hayden. Arriba, la artillería pesada, Al Pacino, y hacemos un poco de trampa, y nos traemos a 2 jugadores de las secuelas, Robert De Niro y Andy García. El pronóstico indica probabilidades de grito sagrado. Conduce tácticamente Francis Ford Coppola. El Padrino fue un éxito descomunal, transformándose en una de las películas más taquilleras de la historia del cine, hasta ese momento. Tuvo 11 nominaciones a los premios Oscar y ganó 3. Mejor guión para Francis Ford Coppola y Mario Puzo. Thank you very much. Mejor actor para Marlon Brando. That he very regretfully cannot accept this very generous award. Y, por supuesto, mejor película. Thank you very much. 2 años más tarde, llegó a los cines la secuela El Padrino 2, que, algunos dicen, hasta supera al original. Lo que es seguro es que la superó en duración, ya que dura 200 minutos y esta vez, en el piso de la sala de edición, quedaron más de 2 horas de material. Esta secuela cuenta 2 historias en paralelo. Por un lado, el ascenso de Vito Corleone en el mundo del crimen en la Nueva York de comienzos de siglo. Y por el otro, la caída de su hijo Michael y su descenso a los infiernos. Dicen que el mismísimo George Lucas llegó a aconsejarle a Coppola que despreciara una de las 2 historias que había filmado. Mientras editaba El Padrino 2, la cadena NBC se acercó a Coppola para ver si le interesaba convertir a la primera película en una miniserie de 2 episodios. La idea era reducir un poco la violencia, la desnudez y el lenguaje y sumarle algunas escenas inéditas para que sea un poco más atractiva. Coppola reeditó la película haciéndola apta para todo público, pero no tuvo tiempo de agregar nuevo material. NBC pagó la suma récord de $10 millones por los derechos. Y así nació la primera versión alternativa del Padrino. El 16 y 18 de noviembre de 1974, un mes antes de que su secuela llegue a los cines, se estrenó en televisión El Padrino. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Francis Ford Coppola, and I directed The Godfather. We're at work now in the final stages, the finishing touches of Godfather Part 2. I was very pleased to have the opportunity to supervise the revisions so that this film could be shown on television. Rather than make major cuts, any major cuts in the film, I personally re-edited any questionable scenes
so that it would be as close as possible to the original and yet still conform to the television standards. Let me take you now to The Godfather Part 1, and let me continue with The Godfather Part 2. Thank you. Esta versión tuvo un éxito rotundo, convirtiéndose en uno de los films con más rating de la historia de la televisión. Y a eso hay que sumarle que El Padrino 2 arrasó en los Oscars de ese año, transformándose en la primera secuela y única segunda parte en ganar la máxima estatuilla. We tried to make a film that would be a really good film and thank you very much. Thank you. El dicho segundas partes nunca fueron buenas nunca fue tan falso como en este caso. You've won. El Padrino 2 llegaría a la televisión en 1977, pero sería en formato de miniserie y de una manera completamente diferente a la que se vio en los cines. Entre finales de la década del 70 y comienzos del 80, se dio en la televisión norteamericana la edad de oro de las miniseries. Las cadenas invertían grandes cantidades de dinero en prestigiosos proyectos dramáticos. La idea era dominar la grilla durante unas cuantas noches. Las más exitosas, como Jesús de Nazaret por NBC o Raíces por ABC, hicieron justamente eso, transformándose en fenómenos culturales. ¡Junta! ¡Quinte! Por otro lado, las versiones reeditadas de films para que se pasen en televisión no son algo extraño. Muchas películas son modificadas para su exhibición en la pantalla chica, ya sea suprimiendo escenas violentas o agregándole otras no vistas. I wasn't dating him. I was fucking him. I wasn't dating him. I was having sex with him. Películas exitosas como Fanny y Alexander de Ingmar Bergman o El submarino de Wolfgang Petersen tuvieron sus versiones en formato miniserie. De alguna manera, la novela original de Mario Puzo es más apropiada a la estructura de una miniserie que a la de una película. It's not personal, son. It's strictly business. Su carácter de saga con muchos personajes que seguimos a lo largo de un periodo de tiempo la hacen ideal. Los preparativos para el lanzamiento de esta nueva versión del Padrino comenzaron en 1976. Coppola estaba en Filipinas filmando Apocalypse Now. Las deudas se le estaban empezando a acumular y el rodaje iba de mal en peor. El actor protagónico había sido despedido a las semanas de empezar. Un tifón arrasó con los sets de filmación y el dictador Ferdinand Marcos constantemente les quitaba los helicópteros para llevarlos a pelear contra la guerrilla. El proyecto corría riesgo de ser cancelado. ¿Qué es lo que hizo Francis Ford Coppola? I thought, oh my God, it's the end of the world. Le propuso a NBC que en vez de simplemente emitir El Padrino 2, él haría un nuevo corte que combinaría ambos films en una miniserie de 4 partes. Esto obligaría a la cadena a pagar más por las 2 películas combinadas que solamente por la secuela. Francis, además, recibiría un porcentaje de la compra. La cadena aceptó y adquirió los derechos de ambos films por $12 millones, incluyendo sus respectivos descartes. Y de esta manera, Francis Ford consiguió los fondos que necesitaba para continuar con la filmación de Apocalypse Now. I love the smell of napalm in the morning. Coppola siempre había querido combinar ambos films para que se disfrutaran como una única experiencia, pero al estar metido en pleno rodaje de su siguiente película, le cedió al editor Barry Malkin la responsabilidad de armar esta nueva versión del Padrino. La miniserie combina las 2 películas, aunque hace algo más que mostrar ambos films uno tras otro. Se reestructuró la historia para que tenga un orden cronológico y se agregó más de 1 hora de material extra. Whose head do we blow off, Clemenza's or Paulie? Not Clemens. Finalmente, y después de 11 meses de trabajo, el sábado 12 de noviembre de 1977 se emitió en 4 noches consecutivas por la pantalla de NBC la miniserie El Padrino, una novela para la televisión. Tuvo una presentación a cargo de la actriz Talia Shire, Connie Corleone en El Padrino, hermana de Coppola en la vida real y más conocida por ser la mujer de Rocky Balboa. I'm Talia Coppola Shire. When my brother Francis made the first Godfather film, he had no idea there would be a Godfather Part 2.
When he shot the second film, he realized that someday he might be allowed to combine the two films into one longer, more fully developed story. When NBC offered the opportunity, Francis took both films apart and rebuilt a new 9-hour movie. Scenes were put together again in a different order, and some scenes cut out to shorten the original films have been added. In a sense, the two Godfather films as seen in theaters are incomplete. This version, especially designed to be seen on television over 4 consecutive nights, is the complete story. And now, The Godfather. La miniserie fue dividida en 4 partes. Sumando los cortes comerciales, sentarse a ver la saga implicaba más de 9 horas. Constaba de 3 partes de 2 horas y un final de 3. La historia del Padrino 2 fue la que más sufrió el nuevo montaje cronológico. Todas las escenas con Robert De Niro como Vito Corleone fueron a parar al comienzo de la miniserie, y las de Al Pacino se ubicaron después del bloque en continuado de la primera película. El correlato entre el ascenso al poder de Vito y el descenso a los infiernos de Michael, que estaba presente en el segundo film, aquí se pierde por completo. Pensemos en lo decepcionante que sería una versión de Memento en orden cronológico, o quitarle a películas como Amores Perros, 21 gramos o El Gran Truco sus particulares estructuras temporales. Casi todo el material adicional consiste de escenas eliminadas o extendidas que fueron descartadas del montaje original por cuestiones de duración y ritmo. Did you pay attention? Of course, Dad. When you... Hay más de Sonny Corleone tomando el poder después del atentado a su padre. Pop's been hurt. I don't know how bad. Una larga escena emotiva en la cual Vito lleva a sus hijos al hospital a visitar a su consigliere moribundo. Stay with me, Godfather. Help me to meet death. If he sees you, he'll be frightened. También hay escenas nuevas que establecen al productor hollywoodense Jack Waltz como un pedófilo. Is that true? A Michael y Kay juntos en la cama. Y podemos ver a Bonacera, el dueño de la funeraria, preparándose para la visita de Don Vito. Curse the day when you and Comare Corleone became friends. En general, son muchas situaciones que estaban presentes en el libro, pero que fueron descartadas en la sala de montaje. Today you make your bones on poorly. You understand everything? Understood, Mr. Clemenza. La sección de Robert De Niro también está llena de pequeños agregados. Lo vemos ser testigo de un ataque a Fanucci, que es emboscado por unos niños y herido, algo que le resta misterio y amenaza al personaje. Hay un pequeño homenaje al abuelo y al padre del director, con la aparición de un armero llamado Agustino Coppola y su hijo Carmine. Y presenciamos el momento que Vito conoce al personaje de Hyman Roth. And we call you Hyman Rothstein. Esto podría ser de importancia si no fuese que con la reestructuración faltan más de 4 horas para la próxima vez que volvamos a ver al personaje. This is the business we've chosen. Una escena que podría funcionar en la película no funciona en la miniserie. Forget about it. Los saltos temporales que hay en el nuevo montaje son muy notorios. Un minuto Connie le está gritando a Michael por matar a su marido. Y al siguiente ya está bailando y presentando a su nuevo novio. Hello, Mama. Los cambios de actores que hay entre ambos films ahora llaman más la atención. ¿Por qué desaparece Clemenza de una escena a la otra? ¿Por qué la entrada de Tom Hagen en la familia Corleone no está mostrada en pantalla? Preguntas para las que ni una familia siciliana tiene respuestas. You deny this? Yes, I do. En general, la miniserie está llena de altos y bajos. La mayor parte del nuevo material agrega poco y nada a la trama. Y teniendo en cuenta que ambos films ya de por sí eran bastante largos, no hacía falta que sean más extensos. El momento rewind de esta miniserie podría ser cuando Jack Waltz encuentra la cabeza del caballo en la cama. La violenta muerte de Sonny Corleone, o la escena en la que Michael mata a Solozzo y McCloskey. Todas imágenes icónicas de la saga, pero elegimos una pequeña escena con James Caan que está únicamente en la versión miniserie. Sonny se entera del atentado que ha sufrido su padre
y podemos ver cómo su cara pasa de la tristeza y el miedo al odio y una sed de venganza. Una actuación magistral de James Caan. Is she dead? We can't get close enough to find out. There's blood all over the place. Look, I'll see what I can do. You find out what you can. You got a grant coming, right? NBC esperaba que la miniserie del Padrino arrasara en los ratings, de la misma manera en que lo había hecho Raíces en enero de ese año, pero el resultado fue decepcionante para la cadena. La primera transmisión fue un sábado y compitió contra una repetición de Butch Cassidy por ABC que había empezado media hora antes. Esa transmisión se ubicó 13 entre los shows más vistos de la semana, mientras que la del domingo compitió contra La Aventura del Poseidón y se ubicó cuarta. El lunes mejoraron un poco los ratings, pero el martes la emisión final perdió contra Fonzie y Los Días Felices. La primera noche, NBC recibió 300 llamadas quejándose de la película. ¿Se quejaban de la violencia? No. Se quejaban de los subtítulos que había en toda la primera entrega. Al reordenar cronológicamente las películas, toda la sección con Robert De Niro hablando en italiano quedó primera. Y si hay algo que los norteamericanos odian, es leer subtítulos. Read the funny papers. La miniserie se volvió a emitir por NBC en 1980 y al año siguiente se editó en formato VHS. Esta versión reincorpora para el video hogareño toda la violencia que había sido editada para televisión. En 2012, marcando el 40 aniversario del Padrino, la señal de cable AMC emitió nuevamente la miniserie en gloriosa alta definición. En 1990, y después de varios fracasos comerciales, Coppola estrenó El Padrino 3. Retomó la historia de los Corleone con un Michael viejo y con una trama que mezcla la historia real de un escándalo por corrupción en el Vaticano con la mafia siciliana. Esta versión tuvo inicialmente buenas críticas, pero perdió en taquilla con Mi Pobre Angelito y en los premios Oscar con Danza con Lobos. Es considerada como la menor de la trilogía, y no porque el film sea malo, sino porque se lo compara con dos de las mejores películas de la historia. En 1992 se le incorporó a la edición cronológica en VHS y en 2020 Coppola reeditó la película agregándole un nuevo material y a la vez reduciendo su duración con el engañoso título de El Padrino 3, epílogo, la muerte de Michael Corleone. Este es el caso de publicidad fraudulenta más inaudito desde la película Historias sin fin. Los libros del Padrino siguieron después del estreno de la versión miniserie. En 1984, Mario Puzo continuó la historia de Michael Corleone con su novela El Siciliano, que se adaptó a una película con Christopher Lambert que suprime toda mención a los Corleone. Salvatore Giuliano, Lord of the Mountain. La muerte del autor en 1999 no impidió que siguieran saliendo más libros de su obra más significativa. Mike Weingartner publicó 2 novelas que continúan la historia original, incorporando y explicando elementos de los 2 primeros films. Y en 2012, Ed Falco publicó La familia Corleone, una novela precuela que se basó en un guión inconcluso de Puzo para una 4ª película. Hubo varios videojuegos, muchísimas parodias. Don't ever go against the family, Jerry. Don Omerone, hice una deliciosa rosca especial. Es para usted. Louis Brazzi sleeps with the fishes. Luca Brasi. Pero para nosotros, el legado más significativo que dejó esta saga fue la interpretación que hizo Rodolfo Rani como el señor Caracoleone para una publicidad argentina. Padrino, la banda de Mosquito nos estuvo zumbando toda la noche. Eso non va bene. El descanso de la familia es sagrado. Ahora están en el jardín. Hay más mosquitos que invitados. Aspetta, senza tiro. Tome. Adentro de la casa, espirales caracol. Y al aire libre, repelente caracol sobre la piel. Don Caracoleone protege.
para che sua famiglia viva un verano senza mosquito. Ojalá hayan disfrutado de esta entrega de Ayer No Más Miniseries. Como siempre, dejen sus comentarios, activen la campanita y suscríbanse a nuestro canal. Y no lo olviden, nunca vayan en contra de la familia. Esto fue Ayer No Más Miniseries.